Gracias, Dios. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida. Aleluya. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Dijo Pablo el apóstol: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Dice asimismo en la escritura: tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Bebamos todos de la copa. Querido Padre, te doy gracias por esta bendición. Permite que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, sea con nosotros. En el nombre de Jesús, este momento lo aprovechamos para darte gracias también por el ayuno en el cual nos ha permitido estar hasta este momento. Dios, hemos comido del pan, hemos tomado de la copa, pero queremos ahora, Señor, tomar una vez más del pan espiritual, del maná, de tu palabra, la cual, Señor, la queremos hacer en completa reverencia también, Señor. Recibir lo que tú tienes para nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Voy a invitarle en manera ordenada, los hermanos me van a ayudar a recaudar las copitas por ahí. Y una vez que se recauden, usted se mantiene sentado porque vamos a proceder a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Qué bonito es el Señor, amén. Bien, hoy, hermanos, tenemos entre nosotros a un hermano. Él es chileno, pero vive en Indiana, en Goshen, Indiana. Él es director de Ministerio de Educación Cristiana para los hispanos, allí en Indiana, y trabaja a nivel nacional. Así que para mí hoy queríamos aprovecharlo, aunque él no venía con planes de predicar, ¿verdad? Porque él vino a dar un curso, un taller de 13 horas. Amén. Así que yo sé que he hablado bastante, bendito, pero le dije, hermano, me gustaría que compartan, aunque sea una reflexión corta de la palabra del Señor, entendiendo que ha gastado bastante energía en la exposición, desde el viernes que ha estado hablando, el día de ayer también enseñando completo el día, y hoy. Sin embargo, quiero agradecer y voy a invitar a la congregación que nos pongamos de pie
y de esta manera recibamos a nuestro hermano querido, nuestro hermano Rafael Barahona, ministro del Señor y también uno de los líderes de educación cristiana en nuestra iglesia menonita. Hermano Barahona, pase por acá, por favor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro hermano Rafael Barahona. Amén. Es para el Señor. Dios no comparte su gloria con nosotros. La gloria es para Dios. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, sea para Dios. Gracias al Señor. Bueno, doy gracias al Señor por esta oportunidad. No los voy a tener de pie todo el rato. Por esta oportunidad que me da de estar aquí y de haber compartido con los hermanos. Y aprovechando que están de pie, quiero leer la base bíblica en la cual vamos a estar meditando en este momento. Abran por favor en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Teníamos toda una plática que comenzó el viernes en la noche, como dijo el pastor, y duró todo el día sábado. Nos reunimos a las 8:30 y nos salimos de aquí hasta las 9:30 ayer sábado, y esta mañana volvimos otra vez y hace un ratito que terminamos. Así es que nos hemos paseado por el libro de los Hechos con los hermanos estudiantes de IVA, y ellos van a tener mucho que compartir con ustedes también acerca de esto. ¿Tienen Hechos 2? Hechos 2. Hechos 2. El libro de los Hechos, hermanos, nos habla de la vida de la iglesia, la vida cristiana, y nos deja un tremendo ejemplo de cómo aquellos hermanos entendieron lo que es vivir en Cristo. Hechos 2, capítulo 2 y el verso del 43 al 47. Estoy seguro que esto lo han escuchado más de alguna vez, lo han leído ustedes más de alguna vez, pero lo vamos a leer nuevamente en el nombre del Señor. 2, 43 al 47 dice así en el nombre del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en ella hay poder. Gracias que cuando nosotros la hacemos nuestra y la entendemos y la vivimos, el poder tuyo fluye a través de nosotros también. Ahora, Padre, rogamos que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, que a ti sea siempre toda la honra y la gloria en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Gloria a Dios. En lo que el hermano introduce, entre el mensaje, los niños de 6 a 11 años, perdonen la introducción, hermano, los niños de 6 a 11 años van a bajar discretamente, por favor, donde van a tener su prédica en el basement. Ok, muy bien. Vamos a mantener nuestra Biblia allí en nuestras manos porque vamos a mirar algún otro pasaje también durante esta pequeña meditación en esta tarde. Partimos de allí porque en realidad Dios vino a habitar en medio de su pueblo. Ese era el propósito de Dios. Desde el principio Dios quiso habitar en medio de su creación. Pero el ser humano rechazó a Dios y quiso andar a su propia manera. El ser humano le puso oído al enemigo de nuestras almas. Y sabemos la historia del jardín del Edén, sabemos aquella historia cuando se le pone oído al enemigo y se piensa que, bueno, no importa tanto, no importa lo que hagamos, Dios total siempre es bueno. Y esas son las medias verdades que el enemigo utiliza para hacernos caer. Dios siempre es bueno, amén. Yes, ¿verdad? Dios siempre es bueno. Pero Dios no puede tolerar el pecado. No puede tolerar el pecado porque el pecado nos daña a nosotros. Y eso es lo que no hemos entendido hasta aquí.
Gracias a Dios que un día nos tocó a los que conocemos al Señor y llegamos a Él porque reconocimos que el pecado nos mantenía en una vida miserable, en una vida que no tiene realmente nada de bueno. Estábamos allí en una vida ignorantes de Dios, ignorantes de las cosas de Dios, ignorantes de las bendiciones de Dios, totalmente, hasta que Dios se revela a nosotros a través de su Espíritu. Recibimos a Jesús, le decimos: sí, Señor, yo he sido rey de mi vida por muchos tiempos. Hay un canto por ahí popular, dice: yo soy el rey, que era es un canto mexicano, ¿verdad? Sigo siendo el rey. Mucha gente piensa así, que sigue siendo el rey de su vida. Pues una vida bien miserable que llevan lejos de Dios y lejos de toda esperanza. Así es que una vez que hemos dejado que Jesucristo sea el rey de nuestra vida, las cosas como cambian. Cambian completamente y ahora sí podemos comenzar a vivir una vida con Dios, en Dios y Dios en nosotros. Eso es, Dios en nosotros. Y estos primeros discípulos en el libro de los Hechos, el evangelista Lucas escribe Hechos y nos deja a entender esta gran realidad de la primera vida de los cristianos. Ahí tiene un subtítulo chiquito, dice: la primera vida de los cristianos. Yo como le quiero llamar en esta tarde, esta meditación, es las dimensiones del Espíritu en su iglesia. Las dimensiones del Espíritu en su iglesia. Nosotros conocemos acerca de las dimensiones, se nos ha enseñado en la escuela. Las dimensiones son el largo, el ancho y el alto, ¿verdad? Esas son las dimensiones. Pero también se nos dice de lo profundo, pero lo profundo es otra dimensión también de distancia. Ahora vamos a hablar de las dimensiones del Espíritu para su iglesia, porque estas primeras comunidades no tenían escrita una Biblia como tenemos nosotros hoy. No tenían un Nuevo Testamento que nos deja saber claramente, sino que tenían textos del Antiguo Testamento y que todos indicaban hacia la persona de Jesucristo como la salvación para toda la humanidad. Así es que la palabra que ellos usaron era simplemente el Antiguo Testamento y muchas de las tradiciones y costumbres judías que tenían. Así comienza la vida de ellos. Pero cuando irrumpió el Espíritu de Dios después de que Jesús asciende a los cielos, viene Pentecostés, nos relata el libro de los Hechos en el capítulo 2. Hay un nuevo renacer, una presencia de Dios prometida, pero ahora disponible para cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es algo que nosotros decimos: amén, gloria a Dios. Lo creemos, pero muchas veces se nos olvida que el Cristo vive en mí. Y entonces se nos salen palabras obscenas, se nos salen malos pensamientos, se nos salen muchas cosas. Y parece que el Cristo vive en mí como que lo dejamos en el carro para entrar a la iglesia. O lo dejamos en el carro para ir al trabajo. No es así. Él dijo que vive en nosotros, lo prometió y es la realidad. Eso es lo que entendieron estas primeras comunidades cristianas. Y estudiábamos desde el viernes hasta esta mañana, que en estas dimensiones del Espíritu para la iglesia serían 4 dimensiones. Y estas serían el didaje, que es una palabra en griego que significa enseñanza. Si había algo que estas primeras comunidades se preocupaban, era de la enseñanza. Es importante la enseñanza en la iglesia. Y es por eso que nos reunimos y tenemos un estudio bíblico, tenemos escuela dominical y siempre que abrimos la palabra nos deja una enseñanza. Así es que eso era importantísimo en estas primeras comunidades que nosotros debemos aprender, la enseñanza. Segundo era la koinonía, otra palabra griega que significa la comunidad, la congregación. Era bien importante. Era bien importante juntarse, el estar
platicando, el estar juntos, el estar bendiciendo al Señor y glorificándole por lo que Dios ha hecho. Esa era la segunda dimensión que veían ellos. La tercera era lo que acabamos de hacer aquí. La palabra que la Iglesia Católica nos ha usado, y a veces tenemos un poco de miedo de decir Eucaristía. Y eso sí quiere decir simplemente comunión, cena, Santa Cena. Eso es lo que quiere decir, nada más. Entonces no la pronunciamos porque pensamos eso de los católicos. No, eso es cristiano, eso es lo que los cristianos tenían. Lo único que la Iglesia Católica se nos apropió de la palabra y entonces pensamos que eso es católico. No, eso es cristiano. Fue establecido y las primeras comunidades practicaban esta cena. Ahora hay algo bastante interesante e importante en esto, como el pastor lo mencionaba, porque esta Santa Cena era más bien, no era un ritual, sino que era un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros y un anuncio de que Jesús vendrá por nosotros. Y eso era lo que ellos recordaban. Así es que tenemos la tercera dimensión, es la Eucaristía. Pero hay una cuarta dimensión todavía del Espíritu de Dios para la iglesia, y esa es la oración de poder. La oración de poder. Porque eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Enseñen y hagan estas cosas y vayan, sanen enfermos y hagan la obra del Evangelio. Es decir, nosotros tenemos que creer a lo que el Señor dijo en su palabra. Creer porque Dios lo dijo. No creerlo porque el pastor me lo dijo o un hermano me lo enseñó, sino que creer porque es auténtico en nosotros y porque realmente lo hemos creído. Y cuando realmente lo hemos creído, entonces lo vamos a practicar. Eso es lo que sucedía en estas comunidades. Ellos lo creyeron y lo practicaban. Donde quiera que iban aquellos hermanos, llegaban a un lugar, se encontraban con quien sea, de su boca salían solamente buenas cosas, lo que edificaba, alabanza a Dios, una palabra de testimonio. Es decir, ellos llevaban en sí ese Señor dentro de su vida y con ellos. Hoy día tenemos, en la iglesia de nuestros días, muchas veces tenemos cristianos que son un poco individuales, secretos, un poco secretos, que en su trabajo no se han dado cuenta que son cristianos, o que no confiesan el nombre del Señor, que no viven realmente la vida plena que Dios quiere darnos en su espíritu. Porque tal vez tienen algún temor, no están tan seguros, pero la palabra nos enseña y nos da seguridad. Si Cristo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que ahí está nuestra seguridad. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo en lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Aquí yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Con esa seguridad, ¿cómo podemos dudar? De ninguna manera. Y si no dudamos, entonces pronunciaremos la palabra. Donde quiera que vayamos, si se nos da la oportunidad, pues testificaremos. Si se nos da la oportunidad de orar por un enfermo, lo haremos. Recuérdense, el Espíritu de Dios va con nosotros. Eso era lo que estas comunidades entendieron. La oración de poder. Y la oración de poder que no es algo que solamente el pastor o los líderes de la iglesia pueden hacer. La oración la podemos hacer cualquiera de nosotros. Es el mismo Dios, no es diferente. El pastor no tiene un Dios más grande o más especial que usted. Es el mismo Dios al cual clamamos todos como un cuerpo. Señor, tú eres Dios, tú eres dueño de tu iglesia, tú eres dueño de toda circunstancia, y en su nombre nosotros vamos, predicamos, actuamos, oramos y sanamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Allí está el poder, en el nombre de Jesús, no en nosotros. Lo que pasa es que nos hemos equivocado muchas veces porque hemos malentendido el Evangelio. Y se ha malentendido porque hay mucha gente que quiere algo fácil.
Y mucha gente que sigue tras rituales porque quiere algo fácil que no me signifique mucho compromiso. Y por eso hay como que hay un resurgimiento de religiones extranjeras, extrañas y de adivinos y de cuánta porquería y basura existe en el mundo y ha existido desde la antigüedad, que la gente le es fácil. Quiero que alguien me diga qué va a haber en mi futuro y van para allá donde alguien que les lee la mano, les lee la bola o algo. La ignorancia que hay, la ignorancia. Yo compartí con los hermanos lo que me gusta en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y entonces el apóstol Pablo observa que tenían muchos dioses. Y hacíamos paralelo en la clase, paralelo a hoy. ¿Cuáles son los dioses que hay aquí alrededor? ¿Cuáles son los engaños, los ídolos que existen aquí alrededor? Hay muchísimos. Muchísimos, y la gente no se da cuenta que es idólatra de su trabajo, es idólatra del carro, es idólatra de la propiedad que tiene, porque pone a eso primero antes de buscar a Dios. Y no nos damos cuenta que todo lo que tenemos aquí se va a quedar aquí el día que Dios nos llame a dar cuenta de su presencia. Todo, dice más la Escritura. Todo en el día final va a arder como estopa. Es decir, nada va a quedar. Lo que nos queda es solamente Cristo en nosotros. Eso es todo lo que necesitamos aún ahora. Así es que mirábamos estos ejemplos en la Escritura de estas primeras comunidades que se movían. Entonces, dije, son 4 estas dimensiones: la enseñanza, la comunidad, la cena como recordatorio y anuncio, y la oración de poder, una oración auténtica, una oración conectada con Dios. Porque ¿sabe? El problema más grande que tenemos es ese. Es que muchas veces oramos, pero como sin creer que va a pasar, sin creer que va a suceder. Estos hermanos oraban creyendo. Y cuando oramos creyendo, eso sucede. Eso sucede. Pero si oramos con duda, entonces Dios dice, pues si no estás seguro, hasta que estés seguro te voy a responder. Así es. Así es que nuestra oración debe ser como la oración de estos primeros discípulos, de estos primeros seguidores del Señor. Una oración auténtica y conectada con Dios. Históricamente, la Santa Cena, me voy a referir un poquito más a eso ahora, porque recién la tomamos, fue establecida por Jesús. Y el pasaje que se tomó para esto es de Mateo, aunque otros evangelios también, Marcos y Lucas también la cuentan. Pero en Mateo es donde del 26 al 29, donde la vi que estaba escrita allí también, sí, es parte del telón. Es donde Jesús les demuestra y les enseña lo que tenían que hacer. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, estoy leyendo de Mateo, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en la casa o en el reino de mi Padre. Fija, hay una promesa para todos nosotros que lo beberemos allá con el Señor una vez. Así es que recordamos su sacrificio, pero a la vez anunciamos: papá, gracias porque esto es lo que nos espera allá, esta comunión preciosa. Hermanos, qué cosa más linda es entender esa comunión que tenemos con Dios, que está disponible para todos nosotros. Dios puede ser tan grande en nosotros como lo dejemos ser. Muchas veces tenemos un Dios chiquito y hasta alguna gente ha escuchado llamar Diosito. Un Diosito así como de este tamaño nomás. O lo cargan en el bolsillo o algo, un Diosito. Cuando Dios es grande, Dios lo ocupa todo. Dios está en todo.
Y ese Dios es el que nosotros predicamos, en el que hemos creído y por medio del cual podemos hacer prodigios y milagros a lo mismo que lo hicieron los apóstoles. Está dado, hermano, para cada uno de nosotros, para su iglesia de este día, en este siglo XXI ya, ahora mismo. Por eso es que podemos decir que Dios ha creado una iglesia victoriosa. Y esa es la iglesia llamada a ser nosotros, una iglesia victoriosa. Así es que esta cena establecida históricamente por Jesús no es un ritual aislado. A través de la historia de los años, de los siglos de iglesia que tenemos, lo que ha pasado es que hemos sacado la cena del contexto que tuvo en el principio y en algunos lugares se ha sanitizado para hacer nada más que un ritual de ello. Y mucha gente cree que es el ritual. Entonces venimos, pasamos, tenemos la Santa Cena y ya con eso estamos listos para otro año más, otros meses más, que vamos a necesitar venir de nuevo otra vez a hacer la cena. O sea, se toma como un ritual, como algo que haya que cumplir, como algo que me acerca, como un objeto que me acerca a Dios por un rato más. Debemos sacarnos esa idea, sacarnos de la mente esa idea y con quienes nos conversan de eso, sáqueles idea de la mente para decirle, no, Cristo dijo estar en mí, con nosotros, en nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que hay muchas ideas erróneas circulando por todo lugar y Dios nos ha llamado a nosotros a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Es decir, el Cristo que habita en nosotros es el que debemos confesar para sacar a la gente de su ignorancia. Analizábamos con los hermanos, con las hermanas que estábamos reunidos, que muchas de las cosas que se hacen en las iglesias hoy, muchas cosas han crecido de tradiciones que las mismas iglesias han creado. Tradiciones que las iglesias han creado. Pero que en estas primeras comunidades que comenzaron con una auténtica entrega al Señor, no se hacían. Porque la realidad es que la vida cristiana es bien simple, es bien sencilla. Es bien sencilla. Cree en el Señor, bautízate, síguele y sírvele. That's it. Bautízate, síguele y sírvele. Entonces mucha gente se queda en parte del camino. Muchos se quedan ahí, bueno, acepté al Señor. Y hermano, pues lo vamos a bautizar. No estoy preparado para que me bauticen todavía. Yo sé que ha sido el caso de muchos, que no estoy preparado. Es que no entendemos este asunto del bautismo tampoco. No nos queda claro qué es lo que es el bautismo. Y Santa Cena, no, eso solamente para los hermanos, los que están bien consagrados, y a mí me falta todavía. ¿Qué te falta? Entrégate bien al Señor y estás consagrado. Eso es lo que... En nosotros mismos ponemos trabas a recibir la bendición. Yo escuchaba un día, llegamos a la congregación y llegamos todos con esas sombrillas. Dios derrama bendición y nosotros sacamos la sombrilla y la ponemos. La bendición cae. Está cayendo la bendición, hermano, por todos lados. Cae. Y nosotros con la sombrilla. Es decir, no aprovechamos ninguna para nosotros. No traiga sombrillas cuando Dios envíe la bendición. No traiga la sombrilla. Dejen la casa. Eso es para la lluvia. No es para impedir la bendición. Disfrutemos la bendición de Dios. Cuando Dios quiere llenar, quiere hablarnos, está hablando, está ministrándonos por su Espíritu, reciba del Señor. Amén. Reciba. Gocémonos y vivamos para Él. Que al salir de aquí con esa bendición preciosa, siga con nosotros y podamos contagiarla a otros donde quiera que vayamos. Hemos recibido la bendición del Señor. Así es que la cena no es un ritual aislado. No es un ejercicio hueco y vacío sin significado. No, tiene un tremendo significado. Que Dios quiere estar en comunión con nosotros. Una comunión íntima con nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender. Y como se decía, debemos tomarlo con una reverencia especial, con mucho respeto. Y tomarlo con mucho asombro también,
Porque imagínese usted, Dios, el creador del universo, creador de absolutamente todo, quiere habitar con nosotros, quiere entrar en nosotros. Gente pecadora, gente de malas palabras, gente de malas costumbres. Y Dios dice, no, yo quiero habitar en ti. Vino a habitar en mí. Y me quitó esas malas palabras, me quitó esas malas costumbres, las dejó a un lado. Me mostró que todo eso perjudica mi vida. Y me quiso dar su bendición, me quiso dar su espíritu para que me dirija. Cuando logramos entender esto, de esa dirección de Dios por su espíritu en nosotros, entonces las cosas cambian. Entonces las cosas cambian de verdad. ¿Ok? La primera idea entonces históricamente establecida por Jesús. La segunda idea que quiero compartir con ustedes es que fue esto practicada continuamente, frecuentemente por los discípulos y por los seguidores del Señor. Libro de los Hechos. Lo miramos ayer muchas veces, y si usted le da una miradita al libro de los Hechos, vamos a ver cantidad de veces que cuando se reunían por las casas, dice, y partían el pan. Eso es, partían el pan, celebraban la cena, celebraban la Eucaristía. Es decir, cada vez que se reunían, partían el pan y se recordaban del cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros, de su sangre derramada por nosotros. Que Dios nos ayude a entender esto como algo íntimo con Dios que tenemos. No como un ritual, sino como algo íntimo con Dios. Que Dios desea tener comunión con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios desea, Dios está esperando. Sus brazos abiertos en la cruz nos dicen, ven. ¿Cómo no venir a aquel que se dio por nosotros? Que lo hizo todo por nosotros. Me es interesante, hermanos, de leer algunas palabras claves aquí en la Escritura, por supuesto, y de Mateo. Quiero volver con ustedes a Mateo, si pueden ir conmigo a Mateo 26. Hay una palabra clave aquí que Mateo es todavía evangelio, sucedió antes de los hechos, ¿ok? Y la Mateo 26, que es el pasaje que ustedes estaban utilizando, the account, es decir, la narración esta está dada por Mateo. Y Mateo dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Mientras comían. ¿Qué significa para usted mientras comían? Que estaban comiendo. Correcto. Es decir, había más comida. ¿Por qué? Porque lo que hacían estos hermanos cuando se reunían, había comida. ¿No es así? Qué rico cuando nos reunimos y hay comida. ¿Y qué tienen? Tienen unas tostaditas, tienen una baleada. ¿Qué es lo que tiene por aquí? ¿Qué podemos, verdad, compartir? Un gallo pinto, que sea lo que tengan. Eso compartimos. Eso es lo que hacían estos hermanos. Es decir, la comunidad, la koinonía. Y se reunían, qué bueno, hermano, verte en mi casa, qué rico conversar un rato, una tarde, estar juntos. Eso es lo que hacían los hermanos. Y mientras comían, venía un momento solemne. Venía ese momento en que decía, hey, pare. Está rica la comunión, está lindo todo esto, pero ahora vamos a sentir la presencia de Dios en medio nuestro y vamos a partir el pan. Y vamos a compartir la copa. Y vamos a recordar en forma íntima con Jesús su presencia aquí en medio nuestro. Eso era. Así que a lo mejor un día aquí se atreven a decir, ok, vamos a hacer una comida linda en uno de estos días de santa convocación. Vamos a hacer la comida y la cena la vamos a hacer durante la comida. Durante la comida. En un momento solemne, en un momento de respeto, en un momento en que tenemos la misma presencia de Dios mediante los elementos que ahí están. Y decirle, como se dijo hoy, gracias Señor por tu cuerpo entregado en la cruz y gracias por tu sangre derramada allí mismo por cada uno de nosotros. Y luego decir, Señor, tú nos dijiste que esto
lo anunciáramos al mundo. Así es que ahora cantamos, danzamos y nos alegramos porque tú nos dijiste que lo llevemos a toda la humanidad, que tú vienes por tu pueblo, tú vienes por tu iglesia, tú vienes por todos nosotros. Gloria a Dios. Así es que la práctica que tenían estas primeras comunidades de la cena era cada vez que se reunían a comer, recordaban al Señor. Es decir, patente, latente a cada momento, el Señor está conmigo. No se les olvidaba. Y parece que a nosotros se nos olvida eso por 2 o 3 meses que no se hace la cena y nos recordamos otra vez el momento que se hace la cena. No, hermano, el Señor está con nosotros todos los días. Y debemos recordar de esa presencia que la llevamos en nosotros. Así es que la comida se daba en el contexto, la cena en el contexto de la comida de la hermandad. Ahí se daba en esos tiempos. Y el significado, como digo, es un significado profundamente espiritual que a la vez integra todo nuestro ser. La integración de nuestro ser es como Jesús, cuando el Señor Jesús dijo, amaréis al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es una integración del todo que somos cada uno de nosotros. Somos un todo. No podemos hacerle caso a los filósofos griegos que nos dijeron que estábamos separados entre cuerpo y espíritu, entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Y mucha gente se cree que eso le han creído a los filósofos griegos acerca de que somos las dos cosas, lo que hablamos en los estudios, una dicotomía, dos cosas que habitan en una sola persona y como que se pudieran separar. Sabe que nunca podemos separar el cuerpo del espíritu. El único que hace eso es el Señor y lo va a hacer el día que venga por nosotros. El cuerpo se queda aquí en la tierra, el espíritu se va y nos entrega un cuerpo nuevo. Aleluya, aleluya. Un cuerpo nuevo para... Gloria a Dios, gloria a Dios. Un cuerpo nuevo que pueda habitar en la presencia de Dios. Porque este que tenemos aquí no sirve. Este no nos sirve. Por más que tratemos de arreglarlo y ¿verdad? Y todo lo que tratamos de hacerle a este cuerpo se envejece y es corrupto, se va a terminar. Por eso es que Dios nos prometió un cuerpo nuevo. Y a veces tanto que nos aferramos, ay, mi cuerpecito, que esto, que el otro. Claro, nos aferramos a la vida y es lindo la vida que tenemos aquí, es lindo todo ese compartir. Pero recordemos, nuestro destino final no es aquí en la tierra, es en la misma presencia de Dios, con Dios. Y eso es lo que esperamos, la esperanza bendita es esa venida del Señor por nosotros cuando lleguemos allá. Así es que es un significado profundamente espiritual, pero es integrado con todo mi ser. Estos hermanos cuando se reunían a comer, comían, pero integrado su espíritu, su cuerpo, su alma, todo estaba allí. Igual que nosotros cuando nos reunimos a comer, pues comemos con cuerpo, con alma y con espíritu, estamos comiendo con todo. No es que come solo el cuerpo y el espíritu se quedó por allá guardado en otro lugar. Va con nosotros, no hay forma de separarlo, ¿no? Así es que necesitamos entender eso claramente. Una tercera idea que encuentro en todos esos pasajes es que viendo ahora a Pablo lo que dice en Primera de Corintios, si quieren ir conmigo ahí, en Primera de Corintios capítulo 11, según Pablo, esta es una ordenanza del Señor. Y es así como nosotros lo entendemos. La iglesia cristiana entiende esto como una ordenanza del Señor. Cada vez que lo hagáis, recordad el sacrificio y la venida del Señor. Pero ¿sabe qué? Nosotros seguimos siendo siempre bien humanos y llevados a veces de nuestras ideas y no logramos entender estas cosas espirituales y como decimos, nunca falta un despistado. Nunca falta. Y esto no es problema nuestro de ahora, sino que era problema también de la iglesia de aquellos años. En la iglesia de Corinto, cuando Pablo instruye acerca de esto, 11:23 en adelante, yo recibí del Señor que lo que os he enseñado y narra todo este asunto aquí. Pero luego en el 27 en adelante del 11, él hace esta recomendación. Cuidado, esta no es chiste, esto no es juguete. ¿No?
Así es que el que tome estas cosas o comiere de este pan indignamente, se hace responsable de la sangre de Cristo. Wow. Entonces no faltaban, porque esto fue escrito aquí, porque razones tenía el apóstol Pablo para decirle que nos faltaban esos despistados que llegaban, ay, vamos a estar en ayuno y me va a costar tanto, no voy a alcanzar a aguantar, así que comía un poco en la casa antes de llegar. Y otros que la comunidad era grande, pues, y eso es lo que narran estos pasajes aquí. La comunidad era grande y venía todos a participar de la cena, pero algunos ya tanto que se demoran, tanto que ya yo quiero comer, ya tengo hambre. Y comenzaban a comer antes de los otros. Antes que pidieran la bendición, ya estaban ellos comiendo. Eso es lo que digo yo, algunos despistados, que no logran entender que en todo esto de nuestro discipulado, de nuestro seguir al Señor, hay algo tan íntimo con Dios y tan integrado de todo nuestro ser con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la falta mayor de todo esto es nuestra ignorancia. Nuestra ignorancia. No conocemos, no entendemos todo y vivimos en ignorancia. Y entonces nos invitan a un estudio bíblico y decimos, no tengo tiempo, tengo que hacer esto o lo otro. Evitamos muchas veces el estar juntos para realmente meternos en la palabra y continuaremos en ignorancia si eso es lo que seguimos haciendo. Y Dios desea que pasemos estos tiempos de ignorancia y lleguemos todos a un conocimiento pleno. Un conocimiento pleno, íntimo con Dios. En que tengamos esa facilidad de simplemente pronunciar la palabra por la seguridad que tenemos que Dios está en nosotros. Dios te sana, Dios dice esto, Dios dice lo otro. Y eso está para todos nosotros, hermano, para todos nosotros. Así es que por eso el Señor nos invita a venir a la mesa, recordar lo que Él hizo por nosotros y recordarnos y anunciar que Él viene. Pero mientras que viene, somos comunidad de fe. Somos hijos de Dios que está constantemente demostrando al mundo, a los que nos rodean, que Dios sí habita en mí. Que Dios sí es el que manda en mi vida. Dios es mi Rey. Amén. Que nunca se nos olvide esto. Y hermanos, salgamos de esos tiempos de no saber, tiempos de ignorancia. Metámonos más y más en la palabra. Porque si queremos andar en las dimensiones del Espíritu, necesitamos la enseñanza, la comunidad y la cena. Eso nos va a dar el poder de una auténtica oración conectada con Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Pastor, venga por favor. Hasta aquí mi meditación y quiero pedirle al pastor que nos eleve al Señor en una oración dando gracias por eso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en esta tarde porque en tu palabra, Señor, encontramos el reto, el desafío. Dios, a conocerte mejor, a entender con mayor claridad, Dios mío, lo que en tu palabra tú nos enseñas. Alabo, engrandezco y glorifico tu nombre por tu hijo, nuestro hermano Barahona, que ha traído esta enseñanza para nosotros, Señor. Mi Dios, permite, Padre eterno, que con todo nuestro corazón podamos, Dios, abrazar estas enseñanzas. Padre celestial, en el nombre de Jesús, sabemos que si hay algo que el enemigo persigue, Señor, como decía tu palabra en días atrás, que tú nos hablabas, Dios, es que el enemigo no quiere que nosotros sepamos. El enemigo no quiere que nosotros veamos, como dijeron los enemigos de Nehemías, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero Dios, en esta hora nosotros declaramos que toda ignorancia disipada por el poder de tu palabra, toda ignorancia disipada por medio de la presencia de tu Espíritu Santo, toda ignorancia disipada por medio de la autoridad bíblica, Dios, a través de la cual nosotros somos bendecidos, Señor, y somos ministrados. Padre, bendecimos pues al pueblo, bendecimos a tu iglesia y oramos, Dios mío, para que tu gloria, la unción y el poder del Espíritu fluya en forma poderosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a cada uno. Amén, gracias. Démosle gracias al Señor y démosle ese aplauso a nuestro hermano Barahona. Amén. Gracias, hermano Rafael, por su tiempo.